Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia virtual de un invitado eh, maravilloso, porque tiene una gran experiencia y hoy nos va a compartir parte de sus conocimientos. Entonces vamos a dar inicio a esta tertulia con su semblanza para que conozcan un poco más de nuestro invitado del día de hoy. Daniel Anaya López nació en 1993 en Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En 2015 publicó su primer libro, Gotas de Incertidumbre, una antología de cuentos de terror y ciencia ficción. En 2020 estudió el máster en Escritura Creativa en Español por la Universidad de Salamanca, España. En 2021 se publicó su libro El tren que se aleja, una antología de cuentos de ciencia ficción editado por La Tinta del Silencio. Daniel Anaya es cofundador y editor de literatura del colectivo Maelstrom, corrígeme si no lo pronuncio bien, sitio web especializado en literatura y cine de terror. Actualmente se desempeña como coordinador editorial en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde también es profesor del Colegio de Filosofía y Letras. Pues bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación a acompañarnos en Letras a Contraluz. Esperemos lo disfrutes tanto como nosotros. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Muchas gracias, Ana, por la invitación, muchas gracias por el espacio y gracias a todo el mundo que se está quedando a hablar un poquito de literatura, a conocerme, a conocer un poco de lo que he escrito y pues va a ser un gusto enorme, es un enorme honor estar en tu página. Muchas gracias. Pues quiero empezar con la primera cuestión que a veces uno diría, bueno, pues ya todos han contestado esa pregunta, pero cada quien puede aportar algo distinto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué representa en tu vida la literatura? Eh, mm, para resumir, para ser un poco breve, porque podría hablar de eso muchas horas, todos los días, y todavía me lo sigo preguntando. Pero para mí la literatura y en general la escritura no es otra cosa que pensamiento humano. Así que el hecho de leer es comunicarte con otro ser humano y gracias a la escritura es que podemos comunicarnos entre seres humanos y también de diferentes épocas. Eh, Actualmente pues escribimos y hacemos literatura ya en distintos medios, en medios electrónicos, también en papel, y nos estamos comunicando. Lo que significa para mí la literatura es pensamiento, es diálogo con otros seres humanos y sobre todo arte. No es únicamente una comunicación, pues no sé, lineal, digamos, específica, sino que más allá de eso es arte. Lo que estamos comunicando son pensamientos, es filosofía, es cultura. Entonces, algo así de grande representa para mí la literatura y pues no sé, yo quiero dedicarle mi vida entera, ¿no? Y a estas alturas, digamos, no he descubierto ni un pequeño porcentaje, ¿no? De lo que es literatura. Tú bien lo sabes que también eres colega. Entonces, todo eso significa para mí la literatura. ¿Qué función consideras que cumple hoy en día un escritor en cuanto a su función, a lo mejor atendiendo a la estética, atendiendo a lo que vas a comunicar, a plasmar la realidad que se está viviendo o completamente algo muy, muy intimista, muy individualista? Está el debate, ¿no? De si una persona hace el arte por el arte o si tiene justamente una función social. Creo que es un debate que se da pues en todas las escuelas donde se estudie literatura, en donde se estudie arte. Para mí yo creo que sí tiene una función social. Creo que en el momento en el que una persona escribe y comparte eso que escribió, tiene una responsabilidad con el lector. Y más aún si es una publicación, si ese escrito se editó para compartirse con otros seres humanos, y más aún si se vende ese escrito, ¿no? Eh, y la persona busca dedicarse propiamente de manera profesional a la escritura, creo yo que sí tiene una función social y una responsabilidad
con todas esas personas a las que llega el mensaje. Entonces, para mí esa responsabilidad o esa función de quien escribe es enorme, porque a final de cuentas lo que busca es cambiar paradigmas y poner sobre la mesa cuestionamientos sociales, humanos, psicológicos, políticos, etcétera. Entonces, la responsabilidad de esa persona es justamente cuál es el objetivo de lo que está diciendo, qué quiere cambiar, ¿no? En la sociedad y sobre todo si genera el cambio, al menos en una persona, puede ser un cambio positivo, puede ser un cambio negativo, pero obviamente es responsable de eso. Eh, pues hay muchas cuestiones alrededor, ¿no? Porque el objetivo de la persona que escribe puede ser uno, pero lo que logró, lo que cambió en una sociedad puede ser completamente distinto. Entonces, mientras tanto está ahí la responsabilidad que tiene, debe ser consciente, creo yo, de esa responsabilidad que tiene en sus manos y bueno, debe tener como clara la propuesta que está haciendo, pero ya de ahí el efecto que tenga su obra, pues también depende de la época en la que esté viviendo, de la sociedad, ¿no? De la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues el objetivo se queda como ahí. Una vez que está publicada la obra, ya la recepción que tenga en su sociedad es aparte, pero bueno, es responsable de eso que está escribiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Es el autor en el momento en el que suelta su obra, por así decirlo, también está mostrando parte de lo que piensa, parte de lo que, con lo que no está de acuerdo. Entonces, ahí está el principio rector de todo, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y con qué fin lo estoy diciendo? Y desde allí ser conscientes de nuestro propio propósito ante lo que estamos escribiendo. Por otro lado, me gustaría que tú nos contestaras qué, qué significa entonces el lector en función de la obra que escribe alguien más. Yo creo que el lector es la parte más importante. Importa más que el autor, importa más que la obra misma, y creo yo que importa más que la sociedad en la que se está viviendo, porque el lector es como esa partícula que entrelaza todos los elementos y el lector es esa mente pensante, consciente, que sí puede provocar un cambio, al menos en sí mismo, en su familia o ya a gran escala, ¿no? En su comunidad. Entonces, tal es la importancia del lector que es el engranaje entre el autor, la obra y la acción, ¿no? La vida real, el mundo terrenal en el que estamos ya todos y que convivimos. Tal es la importancia del lector. Sin el lector, da igual todo. Da igual que cualquier persona se siente a escribir y le dedique toda su vida, ¿no? A una obra. Si no existe un lector que asimile esos conocimientos y que no tenga una opinión al respecto y que no ponga en práctica eso que aprendió del libro, pues el libro se puede quedar ahí, ¿no? Juntando polvo por décadas, por siglos y da igual, da igual. Lo mismo pueden existir editores, puede existir universidades, ¿no? Eh, políticos que propongan cambios, pero si no existe ese lector que está traduciendo lo que una persona se sentó a escribir, no sirve de nada todo esto. No sirve de nada, pues, el pensamiento, no sirve de nada el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de los siglos y que se está poniendo, ¿no? Por escrito a través de un proceso muy complejo que asimila un montón de cosas. Sin ese lector no sirve, simplemente no sirve. En, en cuanto a el significado que cobró en tu vida al publicar tu primer libro, Gotas de Incertidumbre, ¿qué nos podrías comentar? Fue todo un proceso. Me gustaría platicar con las personas que nos están acompañando, contigo, por supuesto, que en ese tiempo yo recién había entrado a la carrera, a escritura creativa, y obviamente no tenía bien claro, ¿no? Cuál era todo el proceso, cuáles eran las dificultades, para qué también dejar impreso y publicado un material, ¿no? Todas esas dudas surgen, obviamente, y cuando uno se quiere dedicar a escribir es como
pues el paso más importante probablemente, porque en sociedad y en cultura es como ya establecerte, ¿no? Como un escritor profesional por haber publicado. Entonces yo pues quería probar, quería ver de qué se trataba y pues quería hacerlo por mi propia cuenta. Entonces, por ahí de 2015, pues empecé a planear con los pocos conocimientos que iba teniendo de la carrera, el formar ya una antología de cuentos. Y yo pues los puse primero en papel e intenté darles una línea temática, una concordancia. Desde siempre me ha gustado el terror y la ciencia ficción. Entonces lo que busqué fue justamente historias que tuvieran que ver con esos temas y darles una unidad de sentido. Entonces, de ahí fui pensando en títulos y demás y pensé en la imagen de cada unidad de sentido, que en este caso son cuentos y minificciones, como gotas, muchas gotitas, ¿no? Que se van juntando y lo titulé Gotas de Incertidumbre. Por acá está cómo quedó ese libro. Este fue mi primer libro, así quedó la portada. Esta fue a una autopublicación. Yo empecé a buscar como quién imprimía libros, ¿no? Quién los editaba, quién los podía formar. Y pues nada, yo los junté, yo los revisé y todo. Y en ese momento fue un sello de Porrúa, de las librerías Porrúa. Y su sello era Por la Libre, justamente. Entonces, nada, ellos se encargaban de todo el proceso, ¿no? Para quienes nos están escuchando, este libro pues agotó su tiraje, que en aquel momento fueron como 150 ejemplares. Eh, no dice, pero bueno, fue más o menos esa cantidad. Se agotó afortunadamente y el libro está gratuito en línea. Si ustedes googlean Gotas de Incertidumbre y mi nombre, sale. Está ya con otra portada, por cierto. Este, pero bueno, de ahí salió. Y fue muy curioso porque justamente yo me preguntaba esto, ¿no? Como, ok, ya que logra una persona que se quiere dedicar a escribir, publicar, ya que lo tiene en sus manos, ¿no? Ese producto final que además ya no se puede cambiar, ¿no? Ya está ahí, ya lo publicaste, ya lo liberaste al público, a los lectores, pues ya no tienes nada más que hacer, más que recibir retroalimentación. Obviamente buscar que se lea, ¿no? Porque ese era el objetivo principal, que llegue a pues la mayor cantidad de personas posible, que se lea y que genere algo, que genere por lo menos dudas, por lo menos cuestionamientos de qué somos como seres humanos. Si eso se logra, pues ya, ¿no? El proceso está completado. Pero ¿y luego qué, no? Entonces, volviendo a la pregunta, esta cuestión de publicar para mí obviamente fue muy importante, fue justamente llegar a ese final del proceso creativo, que es ya terminar con la obra y compartirla con lectores, pero afortunadamente no quedó ahí, no me sentí satisfecho con haber publicado algo, porque el meollo del asunto de escribir es justamente dialogar con otros seres humanos. Y el diálogo pues es infinito, el diálogo no termina, el aprendizaje no termina. Entonces, digamos que es eso para mí, es una parte muy importante del proceso, pero nada más. Una vez que se termina, ¿no? Que se publica, pues lo que sigue es volver a escribir. No sé si alguien de los que nos escuchan haya visto la peli de Madre de Aronofsky, pero justamente es eso, ¿no? Es un proceso tortuoso y deleitable también, caótico, en donde uno entrega su vida, pero una vez que termina, ¿qué pasa? Vuelve a empezar. Entonces, la publicación es únicamente una parte del proceso. Cuando te toca ya soltar tu libro, publicarlo, darlo a conocer a más personas, ¿cómo es que con tus conocimientos adquiridos dentro de la carrera en el claustro de Sor Juana, eh, tú aprendiste a aceptar la crítica, tanto positiva como negativa? Eh, Tuvo mucho que ver la carrera, tuvo mucho que ver los talleres que llevamos. Les cuento a quienes nos escuchan que dentro de las asignaturas teóricas que tenemos, también tenemos talleres de narrativa, en donde justamente nos enseñan a criticar de manera constructiva el texto de otros y a recibir críticas.
porque por supuesto que al exponer nosotros un trabajo, eh, pues la gente habla, ¿no? Y más ahora que hay redes sociales, cualquiera puede opinar. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esa diferencia entre personas lectoras en general que comentan, personas no lectoras que también comentan libremente y personas especializadas que emiten sus comentarios. Es muy distinto. Entonces hay que aprender a recibir esos distintos tipos de críticas porque todos sirven. Eh, entonces, bueno, yendo por partes, claro, en la carrera nos enseñan, ¿no? A criticar, a dar comentarios, a recibirlos, siempre respetuosamente. Y cuando no son respetuosamente, pues uno sabe, ¿no? Que es con mala leche y que no son constructivos. Entonces uno toma de ahí lo que le sirve, ¿no? Siempre. Y posteriormente, lo mismo, ya estando en la carrera y demás, te das cuenta o te enseñan que en el proceso creativo, en el momento de la revisión, tienes que tener distintos tipos de lectores. Primeramente, uno piensa en cierto tipo de lector para lo que estás escribiendo, lectores especializados, tal vez lectores especializados en ciencia ficción o no, o cualquier tipo de lector, ¿no? Pero también piensas en la edad de los lectores, ¿no? Si va a ser si es literatura juvenil, infantil o para adultos, etcétera. Entonces, una vez teniendo ya tu escrito, tienes que probarlo, ¿no? Ponerlo a prueba con los primeros lectores y de ahí que lo ideal sería tener un lector común que lea cualquier tipo de, ¿no? de obra, un lector especializado y por supuesto un profesional, un profesor de literatura o un colega, ¿no? que se dedique a escribir, que pueda hacer otro tipo de comentarios, comentarios ya más técnicos o comentarios a nivel literario, que te diga, oye, esta metáfora, este recurso, esta voz, este tiempo no funcionan, comentarios que no te va a hacer un lector en general, ¿no? Que únicamente a lo mejor pone atención en la historia, en los personajes, pero no en cuestiones técnicas de profesionales, ¿no? De la literatura. Entonces, hay que aprender a recibir ese tipo de comentarios que son fundamentales. Si hay alguien que nos vea que quiera dedicarse a esto, es uno de los grandes consejos, ¿no? de vida para la gente que se dedica a la literatura. Recibir los comentarios, no cerrarse a ellos, porque también hay mucha gente, ¿no? que publica y ya dice, yo no quiero saber nada, ya está lo que yo quise decir y me bloqueo porque sé que hay gente agresiva que emite juicios, ¿no? Sin saber, pero bueno, recíbanlos todos. Y en mi caso también eso es muy, muy, muy importante recibir comentarios. Ok, pues aquí tenemos un comentario. Mientras tanto, Mobe dice, Dani, qué emoción verte y saberte haciendo lo que amas. Ah, Pues, muchas gracias. Ella fue mi profesora de inglés desde la primaria. ¡ah! Qué genial que se una a la charla. Muchas gracias, Moni. Es muy gratificante ver cómo también tus profesores pues sienten ese orgullo de ver crecer al alumno que conocieron desde pequeño. Es algo extraordinario. En otro tenor de ideas, otra vez regresando a lo que estábamos hablando, ¿qué técnicas de escritura creativa crees que son primordiales, muy esenciales para escribir historias que impacten? En cuanto a técnicas, pues una podría ser, mm, veamos, es que digo, hay muchísimas. Una de las que utilizo es remitirme a los decálogos de ciertos escritores. Em, por ejemplo, el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, que literalmente son 10 puntos en los que él da consejos de cómo escribir, ¿no? Y puntualmente nos dice, no utilices adjetivos si no son necesarios, ¿no? Que ya han dicho otros escritores también y que considero que es fundamental. Por ejemplo, Quiroga dice que hay que dejar pasar la pasión del momento, dejarla morir y luego retomar esa misma pasión al momento de escribir. Yo creo que no. Una de las técnicas con las que yo estoy de acuerdo es que si hay un momento de pasión por algo que sucedió en la vida, darle a escribir en ese preciso momento, porque es donde está, ¿no? La pasión a full y afortunadamente esta labor de la escritura nos permite corregir,
no pasa nada si nos sentamos a escribir así, ¿no?, desbordantes. Eh, Podemos después, ahora sí, ya pulirlo, ¿no? Que de todas formas así se hace. Siempre hay un primer borrador, siempre hay pues esta inspiración, ¿no? Que le llaman, y no importa, pues en ese momento del proceso no importa si está pulido, si tiene errores ortográficos, gramaticales, etcétera, eso viene después. Entonces, esa es otra de las técnicas, ¿no? Sí sentarse a escribir así como con toda la pasión, si es que nos sucedió algo en la vida o si estamos inspirados en ese momento, vimos una película que nos gustó, pues sentarse a escribir. Otra de las técnicas que recomiendo siempre es consumir arte en general. Ver películas de todo tipo. Si a nosotros nos gusta cierto género, ¿no? Por ejemplo, el terror a mí, pues no siempre ver películas de terror, sino abrirnos también a documentales, a cortometrajes, a películas románticas, películas de comedia, porque eso siempre va a abrir nuestro horizonte, nuestros panoramas, y vamos a saber hablarle mejor a la gente. Escuchar música, por supuesto, y no me refiero únicamente al momento de escribir, sino en general, consumir mucha música y poner atención a todos los niveles, ¿no? De análisis, de consumo, a la letra, al ritmo, a los instrumentos, a la cultura, al momento en el que se escribió tal canción, ir a museos, por supuesto, y pues empaparnos. Ese es como no solo una técnica, sino un modo de vida, ¿no? Empaparnos de lo que es humano, empaparnos de arte, empaparnos también de las noticias, de lo que está sucediendo en la vida diaria, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ser conscientes, porque a final de cuentas eso es lo que nos hace ser en este momento, lo que sucede, ¿no? Nuestros problemas y qué vamos a proponer al respecto. Volvemos a la pregunta de la responsabilidad, ¿no?, que tiene un escritor. Eres parte de un momento histórico, eres parte de una comunidad y por supuesto que también impacta en ti lo que está sucediendo a nivel mundial, económicamente, etcétera. Si tú tienes ya un medio, una voz, y si tú decidiste tener esa voz para llegar a mucha gente, pues ¿qué vas a proponer, no? Para que esto mejore un poco, para que otra gente también sea consciente de lo que está pasando, pues es a través de tus letras y no necesariamente tiene que ser panfletario, ¿no? Tu discurso. Todas las historias, Harry Potter, Star Wars, todas tienen un discurso detrás, todas tienen una propuesta, ¿no? Una problemática y preguntas que lanzan al espectador o al lector que le dicen qué eres como ser humano y hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos, ¿no? Y de paso diviértete, ¿no? Viendo luchas con espadas y magia y etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo. Y en cuanto a lo que nos comentabas de nutrirnos con todas las áreas de conocimiento que existen, también atender a lo mejor em, pues a lo que también están viviendo en nuestra sociedad otros sectores de la población. Entonces también estar al pendiente de ese otro lado humano también y que forma parte de nuestro día a día. Me gustaría más bien que nos compartieras uno de tus relatos, de tus cuentos de Gotas de Incertidumbre, o un fragmento, lo que tú decidas. Sí, con todo gusto, muchas gracias. Te voy a dejar en diseño individual. Ok, súper, gracias. En este libro bueno, incluye tanto cuentos como minificciones, entonces va a ser muy sencillo compartir una minificción y poder leerla, digamos, completa, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Pero no quiero dejar de comentar, que siempre lo hago, que el primero de los cuentos que viene aquí en Gotas de Incertidumbre me sucedió. Iba yo en el metro y sucedió lo que viene aquí en el cuento. Ese primer cuento se titula Fuego y es real, tal cual así me Ok. pasó. Al final le doy un giro un tanto más fantástico, pero es muy leve. Todo lo demás así sucedió tal cual. Entonces, las invito a leerlo. Les digo que está gratuito en línea. Gotas de Sí. Incertidumbre, Daniel Anaya, está ahí. Y me sucedió. Y el sobre ese que me dieron, que dice ahí en el cuento, ahí lo tengo todavía. Entonces, bueno, Ok. mera anécdota. Pero el Te- que, el que les voy a leer ahorita se titula Gotitas y es una de las minificciones que
vienen aquí en el libro, y que da también sentido al título, ¿no? Gotas de incertidumbre, gotitas, y en ese punto hace sentido. Dice así: una ligera llovizna comenzó a caer sobre nuestras cabezas. Teníamos frente a nosotros el interminable océano justo antes del anochecer. Dormiríamos placenteramente, a pesar de que aquella lluvia pareciera tomar fuerza a cada segundo, alimentada por el mismo océano. Jamás nos imaginaríamos que esa pequeña llovizna sería el comienzo de la tormenta que marcaría nuestras vidas de una manera tan devastadora. A final de cuentas, ¿no es verdad que un tsunami embravecido es tan solo la suma de una inmensa cantidad de gotitas? Y ahí termina. Con esta minificción y con el libro en general, mi objetivo era mostrarle a los lectores, mostrarle al ser humano cómo es diminuto, cómo una fuerza como la incertidumbre puede ser muchísimo más grande que lo que creemos que somos, porque nos creemos todopoderosos, ¿no? Y que lo sabemos todo, pero no. Y no solo eso, sino que nos puede derrotar lo que pensamos que es una inmensa cantidad de gotitas, ¿no? Las gotitas es algo diminuto para nosotros, ¿no? Efímero, controlable, manejable, y aquí nos damos cuenta de que no, de que un tsunami o lo que es la incertidumbre, ¿no? El universo, lo desconocido, pues es una suma de pequeñas oscuridades que como seres humanos pues todavía hay un montón, ¿no? Es todo un universo pues el que no conocemos y somos diminutos. Entonces ese era el objetivo del libro, ese es el objetivo del libro y está planteado en esta minificción en particular. Excelente. Pues ya no te pude aplaudir luego porque Ay, gracias. cambiándole al diseño. Gracias. Pero me gustó mucho porque si haces ver cómo de momento podría tomarnos, como ha pasado aquí en México, para tomarlo más, eh, algo más tangible de cierta manera, con los terremotos, ¿no? O sea, es un momento donde pareciera todo estar bien y de repente se te cae todo encima. Y ese sentimiento de indefensión, de vulnerabilidad, es lo que también logras mostrar en tu cuento. Creo que en ese sentido nos llevas a una importante reflexión sobre lo que significa estar vivos y sobre lo que también significa nuestra vida en cuanto a que somos una pequeña, un microcosmos dentro de un macrocosmos que todavía sigue siendo desconocido y que aun cuando ya se tiene alguna especie de certeza, todavía sigue habiendo pues dudas sobre lo que hay más allá, ¿no? Más allá de esos agujeros negros, más allá de esas otras galaxias. Entonces, ese, esa finitud de la que nos haces conscientes a través de lo infinito que es el resto de la vida, del universo. Em, en el caso de la ciencia ficción, ¿qué es lo que más te gusta de este género y, y por qué? Lo que más me gusta es que es tangible lo que nos plantea. Digo, si nos remitimos propiamente a lo que es únicamente ciencia ficción, tendría que ser una propuesta que se pueda comprobar con el método científico, ¿no? Que sea verosímil en medida de lo posible. Ya después se le agrega la palabra ficción porque todavía no se ha implementado cierto avance tecnológico, cierto avance científico, pero que podría ser. Eso es lo que me gusta, que te plantea escenarios que podrían suceder en 10, 100 años, 1000 años, pero que realmente podrían suceder. Ese en primer lugar. En segundo lugar, me gusta que por lo general son historias distópicas, son historias oscuras las que nos plantea la ciencia ficción, porque nos está enfrentando, ¿no? Con lo que somos como seres humanos y nos está cuestionando qué eres y eso potenciado con un elemento tecnológico, como sucede en las historias de Black Mirror
pues lo mismo, ¿no? Somos seres humanos y hay cosas que todavía no resolvemos como sociedad, incluso en este mundo. Ahora adiciónale un elemento tecnológico que va a potenciar eso que somos. Y si eso que somos es horrible y violento, pues lo va a potenciar. Entonces, pues preocupa, preocupa. Yo me preocupo. Tal vez otros vean un panorama más positivo, ¿no? Y digan, no, la tecnología nos va a salvar, pero ya pasó, ya pasaron 2 guerras mundiales y pues la tecnología no ayudó. La tecnología potenció que nos matáramos más rápido y más fácil. Entonces, por eso me gusta la ciencia ficción, porque nos ayuda a cuestionarnos una vez más. Eh, sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos teniendo avances tecnológicos tan rápidos, de ahí que venga el título del tren que se aleja, que ahorita hablamos de él. Sí, Eh, sí, sí. porque sucede tan, tan rápido que no nos detenemos a cuestionar, no tenemos tiempo de detenernos a cuestionar si aplicar inteligencia artificial en nuestra vida diaria sirve realmente o hasta qué límites puede ser el metaverso, hasta qué punto es sano ya no salir de tu casa nunca y trabajar en ella, hasta qué punto necesitábamos internet. Obviamente no sabíamos que iba a venir la pandemia, pero necesitábamos pues internet para comunicarnos, para saber lo que está pasando en otros lados del mundo y luego ahorita pues para generar empleos. Pero todo eso sucedió de la noche a la mañana y no nos detuvimos a pensar. Entonces la ciencia ficción nos sirve para eso, para decir, sí, pero cuidado con esto porque se puede salir de control. O cuidado con aquello otro porque ahí está tu información y ahí está tu vida entera, ¿no? En un dispositivo. Entonces por eso me gusta tanto la ciencia ficción. ¿Qué autores tú recomendarías leer y qué cuentos de esos autores en cuanto a la ciencia ficción? Eh, pues lo fundamental, ¿no? Que es Ray Bradbury, que es H.G. Wells, ah, me gusta mucho también leer como a autores contemporáneos, en activo, porque justamente eso, ¿no? Los clásicos ya lograron ser clásicos y ya están adaptados a cine, entonces tarde o temprano, si te adentras al mundo de la ciencia ficción, pues los vas a leer, ¿no? Fahrenheit, Crónicas Marcianas, tarde o temprano vamos a llegar ahí si nos gusta el género. Pero, por ejemplo, ahorita Andrea Chapela hace unos años publicó Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que es ciencia ficción ambientada en Ciudad de México también. Entonces, para mí fue todo así, todo un descubrimiento, ¿no? Porque yo me lo cuestioné, dije, ok, sí, ya están los clásicos, pero ¿qué, no? ¿Qué se está haciendo de ciencia ficción hoy? Como decía, ya está Black Mirror ahí en Netflix y todo, y nos sirve, ¿no? Como para ver, ok, ya vimos lo pasado, ¿qué toca ahora? ¿Qué avances tecnológicos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y luego eso, ambientado en nuestro contexto tan rico, ¿no? De tanta cultura como el mexicano, pues potencia todavía más lo que puede ser o lo que es la ciencia ficción, que además, hablando de la tradición literaria, ¿no? Siempre ha sido Estados Unidos, siempre ha sido Europa, pero pues nos toca, pues, a los latinoamericanos, pues hablar de ciencia ficción e imaginar nuestros mundos y nuestra cultura con tecnología. Entonces, Andrea Chapela, los invito a leer su obra. Y también Cuando las luces aparezcan, de Roberto Abad, es un librazo, son cuentos también de ciencia ficción. Él también es mexicano, contemporáneo, está en activo. eh, y que lo mismo, también para mí fue todo un descubrimiento. Y de Jazmín Vázquez, Después del exilio. Lo mismo, autora, joven, contemporánea, en activo y cuentazos bárbaros de ciencia ficción. Entonces, esos tres que después les puedo poner ahí en comentarios, para que los busquen, los compren. Jazmín Vázquez, Después del exilio, Andrea Chapela y Roberto Abad. Son mis referentes de ahorita. Estaremos esperando sus respectivos links para ver pues, qué trabajo han realizado, pues cuánto han aportado hoy en día a la literatura contemporánea. En el caso de los autores de terror que también comentabas que era algo que te apasionaba bastante, ¿quiénes consideras que han marcado una diferencia en el mundo literario, sobre todo contemporáneo?
Contemporáneo, hay un montón afortunadamente, hay toda una ola de mexicanas, mexicanos, pues no sé, los voy a decir así rápidamente, perdón si me falta alguno, pero lo mismo, ya después en comentarios les puedo poner así quién, y ligas y todo. Pero, por ejemplo, Lola Ancira, que está muy en activo, es muy prolífica, publica cada ratito y está en mucho movimiento. Gerardo Lima, que acaba también de hacer una antología de terror justamente, con un montón de autoras y autores mexicanos. Este, mm, bueno, Roberto Abad, que también puedo considerar que es de terror su escritura, Enrique Urbina, Ileana Vargas, que es también buenísima, buenísima, tiene una imaginación desbordante. Por supuesto, Alberto Chimal, Magdalena López, ¿quién se me va? ¿Quién se me va? Mm, mm, mm. Bueno, perdón si se me fue por ahí alguien, pero ellos principalmente, que lo mismo son jóvenes, dan talleres también de escritura. Los invito a seguirlos en sus redes porque, pues eso, nos comparten a quienes también están leyendo y cómo es que hacen terror, cómo entienden el terror, porque cada quien lo mismo, tiene una particularidad, ¿no? De mostrar el terror, unos más policíacos, otros más sobrenaturales, otros más corporales, y pues está haciendo muy buen terror actualmente. Ahora háblanos de por qué te interesó estudiar un máster en escritura creativa y en España. ¿Qué es lo que te motivó a ello? Que yo me quedé con ganas, ¿no? Cualquier licenciatura, pues bueno, cualquier estudio es limitado, ¿no? Y una licenciatura, pues es, digamos, el primer paso, el primer acercamiento que podríamos tener en este caso, la escritura, que obviamente nos dieron herramientas y vimos cierta parte del estudio literario, ¿no? Que fue reducido porque pues no da tiempo, en ciertos años no da tiempo de verlo todo. Entonces, pues bueno, ¿no? Fue Hispanoamérica, y tuvimos talleres, ¿no? De narrativa, poesía, teatro, y ya cada quien se especializa, en mi caso, narrativa. Pero, pues no sé, ya siguiendo con la escritura y leyendo otro tipo de cosas que no dio tiempo en la licenciatura, pues yo sabía como que podía todavía aprender técnicas, conocer herramientas y tener esta visión, ¿no? Sobre todo de profesores de España, que la Universidad de Salamanca pues es universal, ¿no? Es la más antigua de España. Y, y pues yo quería eso, como hacer crecer la caja de herramientas, y por eso fue que quise estudiar un máster en lo mismo, ¿no? En escritura creativa. Y sí, justamente funcionó. Hubo materias que a lo mejor no nos dio tiempo o no venían en el plan de estudios de ese momento, como guionismo, que en el máster sí estaban, ¿no? Este, guionismo, otros géneros como la crónica, el ensayo, que el ensayo sí lo vimos, pero pues se profundiza un poco más. Y obviamente esas herramientas para escribir, por ejemplo, guión, pues nos sirve para contar una historia de manera distinta, pero en el formato tradicional, ¿no? De la narrativa. Entonces fue por eso que quise. En ese aprender, empaparte más de lo que es la escritura creativa en sus distintos géneros, ¿cuál consideras que es lo que te resultó más sencillo y lo que te pareció más difícil? Lo que tal vez es la misma respuesta, porque lo que me resulta más sencillo es que no necesitas más que una hoja de papel y una pluma y tu cabeza y disposición, ¿no? Para hacerlo. Pero es también lo más complicado, porque a final de cuentas somos un crisol, que con toda esa experiencia vuelvo otra vez a la película de Madre. Todo ese relajo que hay por universo y por mundo y por seres humanos, pues lo tienes que enfocar en algo que puede ser muy incluso matemático, como es la estructura de una historia, ¿no? Que tiene puntos así específicos, que es el inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Ahí tienes a tus personajes, ¿no? El principal, secundario, antagonista, etcétera. Y que eso es algo perfectamente estructurado, que tú puedes planear, tienes tus escenas, etcétera. Entonces, traducir todo lo que puedes tener en la cabeza a una historia muy estructurada, pues es bastante difícil, ¿no? Bastante complejo.
Y fuera de eso no necesitas pues más que tu razonamiento, una pluma y un papel. Entonces, al mismo tiempo es muy sencillo porque no necesitas más y al mismo tiempo es tan complejo porque pues es la esencia humana misma lo que estás intentando poner en papel. Así que lo más difícil para mí es eso, es entender al ser humano y pretender proponerle algo que le sirva, ¿no? Algún cuestionamiento que le haga clic, que traduzca bien el momento histórico que estamos viviendo y que lo haga cambiar de alguna manera su conciencia o su comportamiento. Y lo más sencillo es que eso, contamos con un alfabeto, ¿no? Muy preciso y no necesitas más que tus reglas ortográficas y gramaticales para, pues, cambiar el mundo. Así es. Mm. En el aspecto del guión, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar al público que quiere dedicarse a guionismo? Em, Retomando un poquito la respuesta del consumo de arte en general, recomendaría eso y también fue lo que nos dijeron un poco en el máster, ¿eh? A ver, las cuestiones técnicas y las cuestiones formales del texto son muy sencillas. Se escribe, ¿no? Con mayúscula y pone interior o exterior. El personaje va a estar así todo en mayúsculas y ya, lo demás es diálogo, punto. Lo importante de aquí es consumir pues arte, cine de no arte, todo el tipo de cine que puedas consumir. Y lo que recomendaría es sí acercarse siempre a cualquier historia con una actitud crítica. Hay distintos niveles de análisis, ¿no? En cualquier tipo de obra, pero yo sugeriría siempre, sobre todo si nos vamos a dedicar a escribir guión, acercarnos varias veces a una película o a un cortometraje en distintos niveles y en un primer momento pues analizar a lo mejor únicamente la trama, en un segundo momento analizar las subtramas, ¿no? Y la historia no aparente, porque la historia aparente es una y la historia real es otra. Eh, por ejemplo, no sé, Harry Potter sí nos habla de un niño mago, etcétera, pero por debajo nos está hablando de esperanza, ¿no? ¿Qué es la magia? ¿Qué puede significar, pues, no sé, Hogwarts, ¿no? Ese mundo La amistad esperanzador, también, ¿no? La lealtad. exactamente, sí, Sí. la lealtad, la muerte misma. Ujú. Entonces hay muchas historias detrás de la aparente. Sí. Entonces, eso, la sugerencia sería consumir mucho cine, distinto tipo de cine, todo el cine que se pueda, y acercarnos con esa mirada crítica. Y si se puede, pues ver varias veces una película que sea considerada por el canon muy buena o que nos haya gustado mucho, verla varias veces con estos distintos ojos, porque siempre vamos a captar algo más de lo que hayamos visto la primera vez. Y ya después las cuestiones técnicas, la verdad es que es mero oficio, ¿no? Se descarga cierto software que ya te acomoda todo y punto. Lo importante es más bien conocer los engranajes, conocer los personajes, eh, preguntarnos, por ejemplo, en Mad Max, ¿no? Por ahí el director compartió una anécdota de cómo le hizo. Voy a contar rápido, ¿no? Hay un personaje que a lo mejor vieron por ahí que es un guitarrista que va montado en uno de los coches con muchas bocinas y no solo es un guitarrista, es una especie de sacerdote, ¿no? Que va ahí como empujando a todo el mundo y que va tocando, echándole ánimo a su multitud. Y él dijo, o sea, imagínate, ¿no? Es un guitarrista ciego, así desdentado, montado en un coche. Imagínate cuánto me pude haber tardado para crear ese personaje, ¿no? Muchísimo, meses. Y pasa en dos ocasiones a lo mejor en la película. Entonces a ese nivel tenemos que llegar también para crear a nuestros propios personajes, que con un pantallazo tú le des absolutamente toda la información al espectador y le generes algo. Y diga, por supuesto, ¿no? Ahí está tu sacerdote futurista distópico. ¿Qué buscas generar a través de tus obras literarias, Daniel? Pues incomodidad eh, positiva, digamos, que le genere dudas al lector, que sí, que lo incomode y que le haga cuestionarse qué es, qué busca, qué hace como ser humano, cuáles son sus responsabilidades. Eso en primer lugar y en segundo lugar que se entretenga, que se divierta un poquito. ¿Qué te llevó a querer ser cofundador
y editor de literatura del colectivo. Ahora sí pronunciarlo tú, porque... Nosotros, que seguramente también lo pronunciamos mal, pero le decimos tal cual Maelstrom. Ok. Este, seguramente en sueco se dice distinto, pero no tanto, ¿eh? No tanto, es Ah, cierta pues, entonación, pero en general es Maelstrom. ok. Que cuento rápido a quienes nos escuchan que este nombre viene de un cuento de Edgar Allan Poe que se titula Un descenso al Maelstrom. Y el Maelstrom es un remolino que seguramente vieron en Piratas del Caribe, que es un remolino que se traga barcos. Bueno, pues el Maelstrom existe, está en las costas de, pues sí, de Noruega, Suecia, por allá. Es más bien una corriente oceánica muy fuerte. No existe como tal el remolino, no sucede así, pero sí existe este fenómeno y tiene mucha energía ese oleaje. Entonces la utilizan para muchas cosas, ¿no? Pero en el momento de Poe, pues lo planteó así, ¿no? Como un remolino que se tragaba un barco y demás. Todo sucedió con una charla así en cafetería, en donde Samantha Alvarado, que fue mi compañera de generación en el claustro, pues me dijo, oye, yo quiero, me gusta el terror, quiero que, pues, que abramos algo, ¿no? Que abramos una página, un colectivo, algo, para hablar de terror. Y ya lo fuimos planeando, fuimos buscando nombres, qué bandera podemos nosotros tener, y pues después de muchas juntas y debates y demás, pues llegamos a ese cuento de Poe en el que nosotros veíamos este umbral, que es el Maelstrom, que te permite asomarte al abismo del mundo y por lo tanto también al abismo en general de la inmensidad del universo. Y como decía Nietzsche, hay un momento en el que uno mira al abismo y el abismo devuelve la mirada. Y con eso, en parte, lo que está diciendo es que nos reconocemos en la oscuridad, ¿no? Del infinito. Y ese era nuestro objetivo, ese es todavía nuestro objetivo, mostrar a través del terror lo que somos, ¿no? Reflejarnos ahí, mostrarnos así una pantallita de la oscuridad, del terror, y comprendernos, o por lo menos cuestionarnos ahí en el terror. Entonces, desde siempre, yo creo, desde ese momento, yo creo que Samantha siempre ha tenido muchísimo más bagaje cinematográfico que yo, y yo estaba más clavado en los cuentos de terror. Entonces dijimos, ok, tú encárgate de la parte de cine, yo me encargo de la parte de literatura, pero los dos hacemos de todo. Y pues desde hace 2 años ya, casi tres, existe Maelstrom, que invito a todo el mundo a seguirnos en Instagram y en Facebook, y en Twitter, no, y en TikTok. Maelstrom MX. Ha sido a partir de entonces que justamente con este afán de ver qué se está haciendo de terror actualmente, pues llegamos a distintas editoriales y a tener contacto justamente con Lola Ancira, Gerardo Lima, etcétera, etcétera, de los quienes están publicando actualmente. Fue gracias a Maelstrom. ¿Cómo pueden formar parte de este colectivo que ustedes formaron los jóvenes autores? ¿Les dan una oportunidad a través de convocatorias o es un grupo muy cerrado? ¿Cómo se maneja? Por lo pronto, únicamente publicamos en redes y estamos por sacar una página web que sí, vamos a lanzar convocatoria para que puedan escribir contenidos, artículos para Maelstrom y que pues obviamente sea su autoría, este es su nombre. Y esto pues nos estamos apurando porque únicamente somos dos y quienes nos ayudan, ¿no? A las cuestiones gráficas, mi novia, amigos y demás. Pero bueno, propiamente los contenidos solo somos ella y yo. Entonces vamos a abrir, sí, la convocatoria, estén pendientes, y vamos a recibir textos y por lo pronto, pues va a ser eso, análisis de cine y de literatura de terror. Entonces estamos echándole ganitas para tener ya una página web pues bien montado, ¿no? Esas cosas que escribimos en redes, pues que estén ya completas en una página web. ¿Ustedes también les van a brindar orientación con respecto a cómo proteger sus derechos de autor? Sí, claro, sí, sí, sí. Incluso, bueno, tendrá que haber eso, ¿no? Un comité editorial que, que, que haga una línea, que esté homologado el criterio editorial nuestro, porque pues intentamos que sea de calidad, ¿no? Los análisis que realizamos, que sí, que eso, que tenga que ver con la cultura, con lo que estamos viviendo, y que también sean de calidad
las obras que consumimos. Porque pues eso, es difícil encontrar una obra de terror que sea buena, que proponga algo. Consumimos de todo, pero sí hay es un criterio. Entonces sí, habrá acompañamiento también en cuanto a derechos de autor, y en cuanto a la línea editorial que mantenemos. Perfecto, excelente. En, con relación a tu actuar o fungir como coordinador editorial en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ¿cuál es el desafío más grande que has tenido que acometer? Organizarme. Ahí es porque es bastante trabajo. Mi labor dentro del equipo online, que es propiamente en el que estoy, en educación continua en el claustro, es en este momento realizar las asignaturas en línea, pasar la asignatura que ha sido en aula desde siempre a un formato en línea. Entonces es todo un proceso en el que a mí me toca revisar los contenidos que escriben los docentes a nivel ortográfico, gramatical, ¿no? Que se vayan pulidos, que no haya ningún error. Y también apoyo un poco, por ahí quienes me siguen han visto, justamente hoy tocó grabación, en tanto que son en línea las clases, pues se hacen videoclases. Eh, y pues hay que revisar que los textos se sigan, ¿no? Al pie de la letra y demás. Entonces son muchas actividades que hay que coordinar y pues lo difícil es eso, ¿no? Organizarse y llevarlas a cabo todas, pero la verdad es que es una labor que me encanta y que pues estoy muy, muy feliz de haber vuelto además a mi alma mater, que pues tú la conoces bien también. Sí. Y pues nada, es todo un gusto, un placer estar en el claustro. Claro que sí, estoy segurísima de ello. Y aparte, por esa libertad de cátedra que también hay dentro de la universidad, o al menos mientras yo estuve, sí la había. Todavía, Yo todavía. creo que todavía. En el caso de tu actividad como docente, ¿cuál consideras que es el compromiso más grande que se adquiere cuando al principio nos decías en la entrevista, en esta tertulia, que se crea un diálogo a través de las palabras escritas, pero también cuando se es docente tomas otras responsabilidades porque también todo lo que vas compartiendo va a repercutir en tus alumnos, ¿no? Y todo lo que, el panorama que les abres, expandir su mente de tal forma que también vean esos mensajes latentes, esos mensajes que están a la vista, esos recursos literarios utilizados para generar otras emociones en el lector, es importante que lleguen con el canal correcto, ¿no? En el canal correcto. ¿Cómo en ese sentido llevas a cabo tu labor como docente? Eh, es una gran, gran, gran responsabilidad. Justamente por esta libertad de cátedra que todavía existe, obviamente hay que cumplir un plan, ¿no? Un temario, pero he ahí la responsabilidad de proponer qué tipo de lecturas, qué tipo de seguimiento, qué ritmo llevar, porque pues es parte de la libertad que tenemos como seres humanos, ¿no? Te dan libre albedrío, sí, pero no todo es risa y juego, sino que tienes una responsabilidad por ser libre. Tienes la responsabilidad de qué decisiones vas a tomar. Entonces, en ese caso, fue el primer reto al que me enfrenté, decir, ok, en el momento en el que eliges autoras y autores, pues dejas fuera a otros. Entonces hay que elegir muy, muy, muy bien en primer lugar, ¿no? Hacia dónde vamos a llevar la clase, por qué caminos, de qué manera lo vamos a compartir con el estudiantado. Y, pues sí, es una labor así de cada clase, aprovechar el tiempo, digamos, respetar lo que significa estar en una universidad, estar en un aula, estar en una celda, ¿no? Donde estuvo quien estuvo, ¿no? Sor Juana. Eh, es mucho respeto, pues, el que hay que tener por el conocimiento y por el tiempo que están invirtiendo los estudiantes ahí. Entonces, sí, sí, la responsabilidad digamos que es grande, pero yo procuro todo el tiempo hacerles ver que está en sus manos esa hambre de conocimiento que tengan y que lo que está en el aula es únicamente un primer paso, ¿no?
y no se queda ahí, no se puede quedar ahí. Tenemos un temario y demás, pero como lo comentaba, pues en una licenciatura no da tiempo de leer todo. Entonces, intento compartirles esa hambre de conocimiento para que continúen leyendo, ¿no? Y continúen cuestionándose fuera del aula. Este, pero sí, la responsabilidad es grande de lo que vas a decir, de qué parte de la lectura vas a analizar, que hasta dónde vas a dejar fuera ciertos temas y demás. Pero bueno, eso enriquece absolutamente todo. Mi labor en educación continua enriquece la labor en el aula y eso enriquece también mi actividad creativa al escribir. Entonces todo se retroalimenta y pues para mí fantástico. En ese sentido, ¿qué autores tú has tomado en cuenta y que dices, estos no los pueden hacer a un lado? Es importantísimo que los lean. Sí, sí, sí. Ahora nos tocó la clase de interpretación literaria y pues vemos a todos los teóricos, ¿no? Vemos estructuralismo, método biográfico, tal, todo lo que es teórico. Y lo que hice fue justamente plantear una lectura teórica y después un cuento para poder aplicar esos métodos en el cuento, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y justamente parte de esta libertad de cátedra me hizo preguntarme, ¿no? Bueno, a quiénes vamos a dejar fuera y a quiénes vamos a leer. Y algo que está sucediendo en nuestros días es toda una revolución feminista, una revolución de género que obviamente tiene mucho peso en la literatura, ¿no? Hemos visto cómo, pues apenas todavía sucede que las antologías, los estudios y demás únicamente consideran hombres, ¿no? Y en la tradición literaria también, quienes han publicado han sido hombres en un 90%. Entonces, justamente con esa responsabilidad, ¿no? De ya tener una clase, un grupo, pues dije, por lo menos la mitad autoras, la mitad autores. Ese fue uno de los primeros criterios. El segundo criterio dije, pues mexicanas, por Dios, ¿no? Si ya la tradición ha marcado que eso, que ha sucedido todo en Europa y Estados Unidos, pues vamos a leer, ¿no? A quienes han escrito aquí, vamos a conocerlos, porque muchas veces no los conocemos. Entonces, ese fue el siguiente criterio. Y ya el criterio final fue decir como, ok, vamos a leer sí a los clásicos, pero también vamos a acercarnos justamente a quién está escribiendo en este momento. Entonces, teníamos que leer a los principales referentes, ¿no? Que pues es Edgar Allan Poe, metí por ahí a Quiroga, pero también pues Rosario Castellanos, leímos a Amparo Dávila, que ahorita ya se conoce más, pero no lo suficiente. Todavía mucha gente tiene que conocer a Amparo Dávila, que recién falleció, pero pues que es una grande de la literatura mexicana, fantástica. Entonces la leemos también a ella. Eh, Leemos, por supuesto, a Lolancira, a Chapela, eh, hay estudios de género y, y hay estudios ya más recientes, digamos, que son de neurociencias, etcétera, como para aplicar, ¿no? La cultura también en lo biológico, en lo orgánico de nuestra mente, y pues la ciencia ficción queda perfecto para eso. Así que ese ha sido más o menos el criterio. En en los temas que abordas en tu libro El tren que se aleja, ¿cuáles son los principales y por qué precisamente decidiste em, pues abordarlos dentro de este libro? Tal vez uno de los principales para quien nos está escuchando que tal vez ya lo leyó y para quien no, pues se lo platico antes de que se aventure, si me hace el honor de leerlo. Uno de los principales es la sexualidad. Tal vez está marcado en un 80% de los cuentos, porque creo yo que la sexualidad es uno de los motores principales del ser humano, de la sociedad, ¿no? Y que creo que está cambiando. Eh, digamos que, pues no sé, a partir de la sexualidad y de la familia como núcleo de nuestra sociedad, pues se convierte en un engranaje, ¿no? Que nos hace funcionar de cierta manera política. Pero esa sexualidad, ahorita que está cambiando y que pues ya tenemos aplicaciones, ¿no? Como Tinder y que tenemos redes sociales
y que tenemos otra manera de ligar y de relacionarnos y de conocernos y demás, puede que cambie esa idea de familia, esa idea tradicional de sociedad que tenemos a yo no sé qué. No sé cómo va a ser en 10 o 20 años, pero va a cambiar. Y en el libro es uno de los puntos principales, y también en las cuestiones de género y de preferencia sexual. Eh, Digo, tratándose de ciencia ficción, el primero de los cuentos pues es un autómata que tú puedes adquirir, que puedes comprar y que pues es tu compañero sentimental, pero también se tiene con él una relación sexual, afectivo-sexual, y no deja de ser un producto, no deja de ser plástico, no deja de ser un robot, pero ya se puede adquirir, digamos, como una pareja, ¿no? Como un compañero de vida, y eso bueno, yo pretendo que nos haga cuestionarnos qué queremos, ¿no? Hasta qué punto queremos tener una relación todavía tradicional, hasta qué punto queremos ser monógamos o no. En otro de los cuentos, por ejemplo, es la inteligencia artificial la que empieza a emitir juicios de valor y una crítica ética. Tiene cierto cuestionamiento ético ya la inteligencia artificial, y, y propone cosas, ¿no? En este caso, una madre de familia que está viendo que sufre violencia y que sus hijos además no le hacen caso, no la quieren, y esta inteligencia artificial empieza a lanzarle así cuestionamientos, ¿no? Y a decirle, ¿sabes qué? Pues yo creo que pasa esto y esto y esto, ¿no? Y pues ella entra en razón y toma decisiones a partir de lo que le está diciendo su inteligencia artificial. Y en otro de los cuentos, el final, que es mi favorito, mi segundo favorito, eh, se presenta la posibilidad de subir la conciencia a la nube y desechar el cuerpo físico. Y también tiene un toque bastante sexual ahí, porque pues experimentan otras cosas los personajes. Se les abre el panorama y las posibilidades a vivir su sexualidad, pues eso, en la nube, y también su conciencia, su potencial creativo, porque pues ya no se cansan físicamente. Entonces pueden estar vagando por ahí en internet conociendo a cualquier cantidad de conciencias, y pues eso nos hace cuestionarnos, ¿no? Hasta qué punto te quedas entonces ligado al mundo terrenal y con una pareja terrenal, o no, o andas vagando ahí, ¿no? En internet, estando vivo porque tu conciencia está viva, y eso también te propone una posible eternidad, una vida eterna. Entonces, ¿hasta qué punto también estaríamos cansados de vivir, ¿no? De existir, de ser conscientes? Y en ese caso, los personajes llega un punto en el que dicen, ok, pues ya viví, ya experimenté, ya creé, ya, basta, hasta aquí llegué, soy feliz, bórrame. Entonces, bueno, esos cuestionamientos son los que comparto en el libro, que son tal vez los principales. Fíjate que ahorita con lo que acabas de mencionar me hiciste que me acordara del cuento, no sé si voy a pronunciar bien al autor, discúlpenme, Isaac Asimov, con Sí, Recuerdo Perdido, porque nos habla precisamente de esas conciencias que ya no tienen cuerpo y que viven infinitamente por la eternidad. Y cuando llegan a este recuerdo que han olvidado es cómo era su cuerpo, cómo era su anatomía. Em, y entonces surgen como esas lágrimas de la conciencia. Eso me pareció muy, muy bueno. Y no sé si te hayas basado un poco en ese cuento. No sé si ya no, lo has ¿qué crees? Que leído. no lo he leído, no lo he leído, pero sí, sí me hace total sentido. Entonces, seguramente hay mucho ahí. Y lo otro que comentabas me recordó a una película que, que había, no me acuerdo del título, pero era así, que tenía una relación con, como con su computadora. Ah, Eh, sí, ella. ella, esa, Mm, tan sencillo sí. el título. Bueno, esa. Entonces, creo que todo eso nos va enriqueciendo y nos va nutriendo, ¿no? Como lo venías diciendo, el cine, la literatura, el arte en todas sus manifestaciones, nos van haciendo que tomemos conciencia de otras formas de vida, de otras formas de ver el mundo, de otras formas de entenderlo, y que así podamos percibir que no hay una sola verdad, ¿no? Sino que todas son parte de una gran, gran verdad, eh,
a la que no, casi no podemos acceder. Otra pregunta, que ya para que vayamos casi concluyendo, em, ¿qué significa para ti Sor Juana? Sor Juana para mí es justamente esta esencia humana de hambre por el conocimiento, como ella misma dijo, ¿no? En sus poemas, que no pretendía pues únicamente conocer por conocer, ¿no? Sino ignorar menos. Ella enfrentarse como ser humano al universo y a toda esta pues infinidad de cuestiones en el universo que uno, eso, por más que comprende cosas, por más que va aprendiendo, se da cuenta de la infinitud del todo. Entonces, pues es todo un símbolo de lo que creemos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la literatura, es justamente ese sentimiento el que compartimos todas y todos. Eh, entonces, y no, y además, pues una persona que para su época, pues no tenía acceso al conocimiento, tuvo que luchar mucho, pues, para tener acceso al conocimiento, a un conocimiento muy limitado, y además todo lo que logró, ¿no? Con lo poco que tenía. Si hubiera tenido acceso a más cosas, a bibliotecas enteras, a internet, imagínate. O si hubiera tenido más posibilidad, tiempo, recursos y demás de escribir todavía más, pues. Entonces, pues luchó muchísimo, es todo un referente, un símbolo de lucha, eh, de feminismo, por supuesto, de inteligencia y pues de humanidad. Eso somos. Tenemos hambre, pues, de conocimiento y ella fue uno de los máximos exponentes. Sí, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una poeta, una escritora que puede uno releer y releer y nunca se cansa y siempre encuentra algo distinto, algo nuevo. Temas allí muy presentes también de crítica hacia su sociedad de ese tiempo, hacia también las temáticas o los tópicos recurrentes, ¿no? Como el amor, el desamor, más hacia lo divino, más hacia lo profano. Entonces, toda esa variedad que tiene Sor Juana es la que yo creo que sigue motivándonos a querer acceder a su obra literaria, a su obra poética. Ya para terminar, ¿qué te parece si nos compartes un fragmentito de alguno de tus cuentos o una minificción completa de El tren que se aleja? Sí, muchas gracias. Me gustaría compartirles ah, el inicio del último cuento, que me gusta bastante. Ok. Ese cuento se titula Desprendimiento y me gusta, bueno, para cada cuento elegí un epígrafe pues que significa mucho para mí y que cada uno de los epígrafes lo he recopilado a lo largo de mi vida, no fue solo para este libro, sino que los he ido juntando, ¿no? Es uno como de mis hobbies, juntar frases que me gustan de lo que voy leyendo. Y tiene mucho significado, si no es que es la frase que más me gusta, ¿eh? De lo que he leído. Y ese epígrafe es de Alessandro Barico, de su libro Seda, y dice, tal vez sea que la vida a veces da tales vueltas que no queda ya absolutamente nada que decir. Que eso nos enfrenta justamente, ¿no? Con lo que es la incertidumbre, justamente con lo que somos como seres humanos, y la vida da tales vueltas, a veces suceden muertes, accidentes, sorpresas, que imagínate para un escritor decir que ya no queda absolutamente nada que decir. Y para cualquier ser humano, pues, enfrentarte a ese impacto y que sea tan fuerte como para no tener palabras para expresar algo, así de fuerte, pues. Entonces, con ese sentimiento, inicio el cuento que dice así. Hay personas que pasan por este mundo con la incandescencia de un asteroide. Su pasión desbordada deja a su paso una energía extraordinaria que influye en todos los seres a su alrededor. Estas personas albergan en su interior una fuerza inagotable, vehemencia pura. Son hipersensibles a las acciones y efectos de su entorno, al sentimiento de los demás. Se entregan en cuerpo y alma a un ideal con tal de hacer de este mundo, al menos por un instante, el paraíso soñado. Estas personas han sido dotadas con la visión de Dios aquí, en el infierno. Son capaces de crear, de dar vida, de idear otro universo funcional a partir de su propio pensamiento.
Son ellos quienes pueden mostrarnos el Edén con un elegante trazo. No obstante, alguna ley macabra dictó que la vitalidad de estas personas necesariamente habría de culminar en tragedia. Nosotros simplemente observamos fascinados. ¿Cuántos grandes artistas han sucumbido a la fuerza de sus propias pasiones? ¿Cuántos creadores han sido víctimas de la brutalidad del propio ser humano? Pareciera que tal ley macabra obedece a la máxima de que mientras más grande es el genio de estos asteroides, más pronto y con mayor fuerza se estrellarán, provocando una onda expansiva de soledad y admiración, un cráter profundo en la memoria de los que fuimos testigos de su paso por este mundo. Hasta ahí terminó la lectura. Es, gracias, gracias. Es todo un sentimiento. Yo pues pensaba en personas que he conocido, y pues en artistas, pues, en artistas que lo dejan todo, ¿no? En su obra, que lo dejan todo en este mundo, en nuestra propia labor como creadores, como comentábamos antes. Eh, ¿Qué sucede, no? Con ese impacto de la vida misma, qué sucede con ese impacto del ser humano y que intentas tú traducir en una obra, ¿no? Y que dejas tu alma ahí. Y bueno, quienes lo logran dejan ese impacto en la vida de los demás, ¿no? Y los demás, pues únicamente nos toca ser espectadores. Sí, correcto. En bueno, ya para concluir ahora sí, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar más de tu trabajo? Y repítenos los títulos de tus libros. Claro, muchas gracias. Primero, redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok como Daniel Anaya y con número 423. Daniel.anaya 423 o todo junto en Instagram. Y los libros, ya les comentaba, el primero es Gotas de Incertidumbre, cuentos de terror y ciencia ficción. Está gratis en línea. Y este otro por acá es El tren que se aleja, que ya va en su primera reimpresión. Está editado por La Tinta del Silencio y está a la venta en todo el mundo a través de la página web de La Tinta del Silencio. Literalmente hacen envíos a todo el mundo. Este libro ha llegado a Alemania, a Australia, a Qué genial. muchos lados que yo no me imaginaría. Entonces pueden pedirlo a cualquier lado. Y también está digital, por supuesto. También lo pueden descargar para Kindle, etcétera. Está en su versión digital. El tren que se aleja. Los invito, por supuesto, a conocer el catálogo de La Tinta del Silencio, que es genial y que pues se atreve a darnos espacio a quienes vamos empezando, a autores jóvenes. Ellos tienen narrativa, tienen poesía, tienen ensayo. Entonces los invito a acercarse a su catálogo. Eh, y por supuesto a seguirnos también en Maelstrom, que estamos muy a menudo ahí y también hacemos entrevistas, invitamos autores, autoras, editores, hablamos de terror y pues nada, muchas, muchas gracias por el espacio. No sé si hay alguna duda por ahí, algún comentario de quien nos está Hay escuchando. comentarios, Bien. entonces te los voy a leer. De Eduardo Yael, abrazos amigos. Y Ana María, Ana muchas felicidades a los dos. Se refería a tu compañera cofundadora de Colectivo Maelstrom. Gracias por hacer letras. Ay, espérenme, por hacer letras con grandes historias. Y finalmente, Moni, Move. Brindo por tu pasión y porque nunca te quedes sin palabras. Gracias, Dani, por lo compartido esta tarde. Espero pronto poder darte un abrazo, mi niño hermoso, y siempre vas a ser mi niño. Ay, qué linda, muchas gracias, Moni, que así sea, ya hay que ponerle fecha. Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz, por habernos compartido parte de tu esencia como persona y como docente y como artista. Y también muchísimas gracias a quienes nos vieron hoy en este en vivo. Esperemos haya sido de su agrado, conozcan más de lo que está haciendo Daniela Anaya para que apoyemos a ese talento joven que ahorita está surgiendo y está dando mucho a la literatura. Y por supuesto, pues también a quienes lo vean en diferido, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Esto ha sido todo por hoy en Letras a Contraluz, la tertulia literaria con Daniel Anaya López. Por aquí un último comentario. Gaviota Azul, muchas felicidades, fue estupendo a los dos.
Ay, Saludos. muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y gracias a ti, Ana, muchas felicidades por el programa, gracias por la entrevista, por el espacio. Por favor, todo el mundo vaya también a su página a escuchar las demás entrevistas que tiene, que son buenísimas. Y mil, 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 mil gracias por esta oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos aquí en Letras a Contraluz con más tertulias próximamente a partir del 10 de marzo aproximadamente. Nos vamos a tomar 2 semanitas de vacaciones, pero pues esperamos que mientras puedan disfrutar de las otras tertulias literarias, grafológicas, grafoscópicas, psicológicas, históricas que ha habido en este espacio. Compartamos literatura, compartamos toda nuestra pasión por los libros a través de también escuchar a los propios autores hablando de ellos. Hasta la próxima.